Un momento tan difícil, ¿verdad? Que Jesús tuvo que pasar por amor a todos nosotros. Una escena, una parte de la película de la Pasión de Cristo. Hay cosas que ahí no vienen en la Biblia, ¿no? Pero trata de ejemplificar el sufrimiento por el cual Jesús estaba pasando. El momento más difícil que Jesús tuvo que pasar era el preámbulo, uno de los momentos más difíciles. Era el preámbulo a su muerte en el huerto de Getsemaní. Ahí se encuentra en el huerto de Getsemaní haciendo esta oración. Y estuvo dispuesto a pasarlo por amor a nosotros. Jesús experimentó un sufrimiento enorme al venir a este mundo, a tener que morir por pecadores. Lo vimos en el video, fue un momento difícil que Él pasó. Él estaba sufriendo demasiado y Él no quería pasar por ese sufrimiento. Sus palabras lo reflejan. ¿Qué es lo que dice? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Sin embargo, aceptó la voluntad del Padre porque tenía sus convicciones firmes, estaba seguro en sus convicciones. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que era necesario sufrir la muerte, tomar el lugar de otros, tomar nuestro lugar, un lugar que a Él no le correspondía. Sin embargo, lo que lo mantuvo firme durante el sufrimiento fueron las convicciones que Él tenía, las cuales se vieron reflejadas en su oración que Él hace, pero que no se haga mi voluntad, lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, tu voluntad. Durante nuestra vida, hermanos, todos en algún momento hemos pasado o pasaremos por diversos sufrimientos. Pero lo importante se encuentra en la forma de reaccionar o dirigirse a Dios en medio de ellos. Todo sufrimiento tiene etapas, es un proceso, y el día de hoy quiero que reflexionemos sobre este tema. El título de la predicación del día de hoy es Nuestras oraciones en el sufrimiento revelan nuestras convicciones. Nuestras oraciones en el sufrimiento revelan nuestras convicciones. Este día estudiaremos la historia de Job. Nos vamos a situar en ese libro, en el libro de Job. El día de ayer, Brenda ya estuvo hablando también de ese libro. Ella ya nos platicó acerca de la vida de Job. Pero creo que este libro, la vida de Job, tiene muchas cosas más que podemos aprender. Y por esta razón quiero que sigamos meditando en este libro y nos enfocaremos en las oraciones que él hace a lo largo de su vida, de lo que le pasa, del sufrimiento que él pasa. No abarcaremos todas las oraciones, pero sí algunas que son clave, ¿no? Dentro de su libro. Entonces, en este día aprenderemos 3 etapas importantes durante el sufrimiento y la oración en medio de ellas. 3 etapas importantes, tomando el ejemplo de Job. Pero antes de empezar, quiero que nos ubiquemos en la historia y el sufrimiento que Job estaba experimentando. Y veamos los 2 planos o escenarios que esta historia tiene. Y vamos a buscar entonces el libro de Job. Nos vamos a ubicar en el capítulo 1 del libro de Job. Y vamos a ir leyendo y explicando para que nos ubiquemos, tengamos ya un contexto en el que se desarrolla esta historia. Capítulo 1. Tenemos entonces 2 escenarios, 2 planos. El primer escenario, la tierra, en donde se encuentra un hombre llamado Job, el cual es un hombre justo, o sea, intachable y recto, honrado. El versículo 1. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que tenía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Este hombre tenía muchas riquezas. Era un hombre con muchas posesiones. Dice en el versículo 2 que tenía 7 hijos y era dueño de ovejas, de camellos, de bueyes, de asnas, y tenía muchos siervos, ¿no? Era un hombre rico. Era un hombre con muchas posesiones y él y su familia tenían ciertas prácticas o costumbres
¿Qué es lo que dicen los versículos del 4 al 5? Lo estoy leyendo en NBI. Sí, por si tenían duda de que estaba leyendo, es en NBI. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminando el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esto era una costumbre cotidiana, es decir, que siempre lo hacía. Entonces, Job y su familia tenían ciertas prácticas y costumbres. Podríamos decir que Job era un hombre al que no le faltaba nada, lo tenía todo, en especial tenía a Dios, era un hombre que estaba entregado a Dios. Ese es el primer escenario, ¿ok? Está la tierra y está Job con toda su familia, todo lo que posee. El segundo escenario es el cielo, donde se encuentra el protagonista de esta historia, que es Dios. Y tenemos un antagonista, que es Satanás. Al parecer, Dios tiene una junta celeste, en donde se tenían que presentar los ángeles que estaban a su servicio, entre los cuales se presenta también Satanás, en el versículo 6. Y llegó el día en el que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. E inmediatamente comienza una conversación entre Satanás y ¿quién? Entre Dios y Satanás, en el versículo 7. Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y qué es lo que responde Satanás? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. ¿Qué era lo que Satanás estaba haciendo? Recorrer la tierra, inspeccionando, o como Pedro nos dice en una de sus cartas, andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Después en el versículo 8 Dios comienza la conversación una vez más, y es Dios quien muestra a Job. ¿Qué le dice acerca de Job? En el versículo 8, el Señor le pregunta a Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás reconoce y más adelante Satanás reconoce que Job posee todo lo que tiene porque Dios mismo se lo ha dado. Esto es lo que le dice, pero Satanás le pide a Dios que le quite todo lo que él poseía, bienes materiales y familiares, porque está convencido que si lo hace, Job, ¿qué iba a hacer? Iba a maldecir a Dios. Quiere demostrar que Job no es del todo fiel y que solo le sirve por interés. Esto es lo que Dios le está presumiendo. ¿Ya viste a mi siervo Job cómo es apartado del mal, es intachable, es justo? Y entonces Satanás dice, es que tú le has dado todo, lo tiene todo. ¿Cómo te va a maldecir cuando tú le has dado todo? Quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo te maldice. Y la respuesta de Dios quizá para muchos de nosotros es sorprendente. ¿Qué es lo que le dice Dios? Dios permite que venga un mal sobre su hijo, justo, intachable, recto, temeroso de él, y además era un hombre inocente, era un hombre que vivía apartado del mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Sin duda Dios conocía perfectamente el corazón de Job. Y en el versículo 12 del capítulo 1, Dios le concede la petición a Satanás. Está bien, le dice, ok, quítale todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Esa es la condición que Dios le pone a Satanás. Entonces Satanás se retira de su presencia de Dios con el firme propósito de hacer caer a Job y que maldiga a Dios. Ese era su propósito, hacer que Job maldijera a Dios. Estos son los dos escenarios que tenemos entonces, el cielo y la tierra, ¿no? Ahora, una vez que hemos comprendido ya el contexto de estos dos escenarios, comencemos con la enseñanza del día de hoy. Job no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. ¿Y qué es lo que sucede? Efectivamente, en un día
pierde sus bueyes, primero pierde sus bueyes, asnas, sus criados, después pierde sus ovejas, los pastores, después pierde camellos y criados, otra vez que más criados, y al último pierde a sus hijos. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a ver? 3 etapas importantes durante el sufrimiento y la oración en medio de ellas. Y la primera etapa en el sufrimiento es, número 1, desarrollar convicciones, desarrollo de convicciones, las cuales se dan antes del sufrimiento. Son etapas, vamos a ver un antes, un durante y un después. Entonces, la primera etapa es desarrollo de convicciones. Las convicciones son aquellas cosas por las que estoy dispuesto a todo. Hasta en un cierto punto, si es necesario dar la vida. Son las que nos dan cimiento a nuestra existencia. Desarrollamos o deberíamos desarrollar nuestras convicciones en momentos de estabilidad, cuando nos encontramos bien, es decir, antes de la prueba. ¿Y por qué tenemos que desarrollarlas antes de la prueba? Porque son las que nos sostienen en medio del sufrimiento y problemas que pasamos a lo largo de nuestra vida. Esta es una etapa que, al igual que Job, debemos pasar. Sin duda, Job tenía firmes sus convicciones acerca de Dios. Él las había desarrollado desde antes que pasara el gran sufrimiento por el cual estaba pasando. ¿Y cómo podemos saber esto? Lo podemos ver reflejado en su vida. En el versículo 1, capítulo 1, que dice que era un hombre intachable, que temía a Dios y que vivía apartado del mal. Tenía bien definido quién era Dios y por eso vivía de una forma que le agradaba a Dios. Era un hombre que vivía apartado del mal y por sus convicciones que él tenía acerca de Dios, vivía de una forma que le agradara a su Dios. Esto fue lo que le sostuvo cuando vino el sufrimiento. Él hace una oración en el versículo 21 y lo vamos a leer todos juntos en el versículo 21. En NBI, por favor. ¿Sí lo tienen? Lo leemos. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué refleja su oración? Convicción. Él está seguro y confiado en Dios. Es más, él termina bendiciendo a Dios. Dios conocía perfectamente el corazón de Job, Satanás no. En lugar de que Job maldiga a Dios, ¿qué es lo que hace? Lo bendice. Sus convicciones estaban firmes. Sin embargo, el sufrimiento no termina ahí. Apenas estaba comenzando. Él pierde todo, pero el sufrimiento sigue aumentando. ¿Qué es lo que pasa después con Job? Satanás se vuelve a presentar ante Dios y Dios le dice lo mismo. ¿Has considerado a mi siervo Job? Y todavía le dice, y a pesar de que tú le quitaste todo, él sigue firme en su integridad. Y entonces, ¿qué les dice Satanás? Tócalo a él, toca su cuerpo y vas a ver cómo te maldice. Entonces Dios le dice, está bien, él está en tus manos, pero no toques su vida, o sea, no lo mates, porque la vida le pertenece a Dios. Es algo que no le pueden quitar. Entonces, Job, ¿qué es lo que le pasa a Job? Satanás va y dice la Biblia que él se llena de llagas, desde la planta de sus pies hasta la punta de su cabeza. ¿Y cuál es su respuesta ante esto? En el capítulo 2, el versículo 10. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. A pesar de que él no comprendía lo que estaba sucediendo, su convicción seguía firme y no se dejó llevar por el consejo que su esposa le da. El consejo que el amor de su vida le estaba dando. Su esposa le está pidiendo que maldiga a Dios.
Le está pidiendo que haga lo que Satanás quería que Job hiciera. Pero a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Sino que al contrario, él le dice, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Es la misma convicción que Jesús tuvo para aceptar la voluntad de Dios. Él no quería. Dice, si es posible, pues mejor no, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, y acepta. Esta etapa es muy importante, desarrollar o establecer nuestras convicciones antes del sufrimiento, cuando nos encontramos bien. Así que, hermanos, definamos cuáles son nuestras convicciones antes de que llegue el sufrimiento. Ten una convicción de Dios, lo que Él es, lo que puede hacer, lo que Él quiere. Cree y confía en la palabra de Dios. Pero también formemos convicciones de nosotros mismos, lo que nosotros somos también en Cristo. Esto nos ayudará y fortalecerá en medio de las pruebas. Y podremos hacer la misma oración que Job hizo en medio del sufrimiento. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestras oraciones en el sufrimiento revelan nuestras convicciones. Hasta aquí todo va bien, pero conforme la dificultad sigue, el sufrimiento, la desesperación aumenta, es inevitable solo quedarse en esta etapa. Esto nos lleva a la segunda etapa importante en el sufrimiento. La primera era desarrollo de convicciones. La segunda, conciencia de la debilidad, la cual se da durante el sufrimiento. El sufrimiento que Job pasó, sin duda, fue muy, muy, muy difícil. No sé si algunos de nosotros podría soportar si nos pasara lo mismo. Job se encontraba destrozado tras haber perdido todo, bienes, familia y aún su propia salud. No me imagino el dolor que debió sentir Job después de todo lo que pasó. Yo en lo personal no sé qué hubiera hecho si hubiera estado en su lugar. Quizá los bienes, las ovejas que tenía, los bueyes, pues no le dolieron tanto, no le causaron tanto dolor. Pero el hecho de que sus hijos hayan muerto, todos sus hijos, sin duda fue un golpe muy fuerte para Job. En cuestión de minutos, Job pasó de ser el hombre más rico y feliz a ser el hombre más triste. Yo no puedo imaginar todo el dolor que Job debió sentir en aquel momento. En lo personal, yo he experimentado la pérdida de un ser querido cercano a mí, y es muy difícil, es muy, muy doloroso. Ahora imagínense perder a casi toda su familia. Digo casi toda porque no la perdió toda, no, su esposa no se murió, pero todos sus hijos los perdió. No sé si podemos llegar a imaginar el impacto que esto provocó en la vida de Job, que, o sea, ni siquiera fue gradual, fue de un jalón que perdió todo. Y pensar que quién fue el que lo permitió. Dios. Dios estaba permitiendo que Job pasara por este sufrimiento, por este momento tan difícil. Y sin duda llegó a ser algo desesperante. Y Job, como cualquier humano, mostró su debilidad. Era un hombre con firmes convicciones, pero la situación en la que se encontraba lo estaba superando. Era muy, muy difícil. Y conforme pasaban los días, la desesperación iba aumentando. Y yo imagino que las llagas, yo no sé si ustedes han pasado por una pared así como rasposa, y tantito raspa una parte de su piel y se levanta el cuerito, no sé, y duele horrible. Ahora imagínense tener llagas en todo el cuerpo y estarse rascando con tejas, o sea, estarlo frotando. Yo imagino que ya las llagas estaban sangrando, ya el Job estaba súper desesperado, ya no sabía qué hacer.
El dolor era muy fuerte, y Job entra a esta segunda etapa, la debilidad que todo ser humano tiene. Y que Jesús también mostró en la oración que él hace en el Getsemaní: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. A pesar de tener convicciones firmes, es inevitable mantenerse fuerte en el sufrimiento. En los versículos 11 al 16 del capítulo 3, Job llega al punto de maldecir el día en el que nació. Y él ya no quería seguir sufriendo. En el capítulo 3, del 11 al 16, voy a leer algunas partes, dice: ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no me morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Se está diciendo, yo mejor para qué nací, ¿no? Como dice por ahí una frase, ¿para qué nací? Job llega a maldecir el día en el que él nació. Y ahora sumémosle todas las discusiones, todas las acusaciones que sus amigos le decían. ¿Qué es lo que le decían? Job, tú estás así porque segurito pecaste. Algo por ahí no has confesado y por eso es que estás sufriendo. Y empieza una discusión entre ellos. Ellos lo acusan de que está pecando y Job empieza a decir: es que yo no he hecho nada. En el capítulo 19 del libro de Job, me da mucha risa me dio mucha risa cuando leí esto. Les dice: ¿hasta cuándo van a estar atormentándome y aplastándome con sus palabras? Una y otra vez me hacen reproches, descaradamente me atacan. Aun si fuera verdad que me he vestido, que me he desviado, mis errores son asunto mío. O sea, ¿a ustedes qué les importa? No, o sea, él tenía razón. Yo no he hecho nada y aún así, si he pecado, ¿a ustedes qué? Ya estaba así desesperado de que le estaban duro y dale que había pecado. Y Job dice: no, es que yo no soy justo. Dios me conoce. Esto es lo que sus amigos le estaban diciendo, ¿no? Lo estaban acusando. Job estaba seguro de que no había pecado y era verdad, pero la duda le estaba entrando. En el versículo 1 al 5 del capítulo 29, Job menciona otra parte importante. Y él dice: ¿cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba en tiempo pasado? Está hablando en tiempo pasado. Me cuidaba. Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podía andar en tinieblas. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pues ahorita Dios ya no está conmigo. O sea, cuando Dios estaba, cuando Dios me cuidaba, le estaba entrando la duda. Sin embargo, pero su convicción sigue intacta. Él aún no maldice a Dios. Sigue firme. Satanás aún no logra su propósito, que Job maldiga a Dios. Sus convicciones se encontraban envueltas de desesperación, duda, incertidumbre, cuestionamiento. Se encontraba desestabilizado, pero su convicción seguía intacta. En todos los momentos difíciles, como humanos, llegamos a desesperarnos. Nos entra la duda, a veces hasta llegamos a reprocharle a Dios, y eso es válido. Es imposible no sentir nada y que no nos importe lo que esté pasando y nos mantengamos tranquilos en medio del sufrimiento. Qué bueno fuera eso de que, estoy sufriendo, pues no tengo nada, pero como humanos sí llegamos a preocuparnos, a desesperarnos en un cierto punto. Sin embargo, esta etapa es importante porque llegamos a comprender cuán insignificantes y débiles somos ante Dios. Entendemos que hay muchas cosas que se salen de nuestro control y eso nos lleva a seguir confiando en Dios.
En medio del sufrimiento, seamos sinceros y reconozcamos, seamos conscientes de que somos débiles. Primera etapa, desarrollo de convicciones. Segunda etapa, conciencia de la debilidad. Y la tercera y última etapa es el aprendizaje, que se da después del sufrimiento. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quizá Job quería una respuesta. Él quería saber el motivo por el cual estaba sufriendo, a pesar de que no había cometido ningún pecado, a pesar de que él era inocente. Llegó a cuestionar si Dios también era realmente justo. Dices que esto que me está pasando es injusto. Y ante todos sus justificantes y en medio del sufrimiento, Dios habla. Y quiero que vayamos al capítulo 38 de este libro de Job. En el capítulo 38, Dios habla, por fin Dios habla. Y empieza una lista de preguntas y dice, ¿vas acaso a invalidar mi justicia? Dios le está hablando a Job. ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Estas son algunas preguntas que Dios le hace a Job. Cuando Dios habla, Job se tapa la boca. Literal, en el capítulo 40, en el versículo 4, dice, ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. O sea, Dios le tapa la boca. Job quería una respuesta quizá y tenía muchas preguntas, pero Dios le responde con preguntas. Y le empieza a decir un chorro de preguntas. ¿En dónde estabas tú cuando puse, en dónde estabas tú? Dice, cuando puse las bases de la tierra, dímelo si de veras sabes tanto. Y empieza a cuestionarlo, a hacerle preguntas, ¿no? Pero lo que siempre se demuestra, lo que Job siempre demuestra es que lo que Dios le demuestra a Job es que él siempre estuvo con él. Siempre cuidó de él. Fue Dios quien lo mantuvo con vida. Le demuestra su poder y su soberanía. Y finalmente Job hace una última oración en el versículo 42. Del 2 al 5. Le dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora, hasta ahí nada más, hasta ahí termina su oración. Bueno, sigue, pero esos capítulos quiero que leamos. Job al final del sufrimiento aprende que Dios es soberano, que hay cosas que él no llega a comprender, que no lo sabe todo, que hay cosas muy maravillosas que le son desconocidas, que él desconoce. Llega a conocer realmente a Dios. En el versículo 5 dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y esto la Biblia no lo dice, pero imagino que Dios también le tapó la boca a Satanás. Dios le siguió presumiendo quizá a su siervo Job, su hijo recto e intachable que vivía apartado del mal, que nunca lo maldijo. Sus convicciones siguieron firmes y se fortalecieron aún más. Sin duda Job tuvo un aprendizaje del sufrimiento que él pasó. Y eso no es todo, también tuvo una recompensa. Dios lo bendijo con el doble de todo lo que tenía y le dio más hijos. Y todavía le regala 140 años más. Dios siempre, hermanos, nos enseña algo en medio del sufrimiento. Aprendamos de esto y compartámoslo con otros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos.
Ciertamente nuestra concepción de los hechos son limitados, pero recordemos que Dios siempre está en control de todo y sigue con nosotros aunque sintamos que Él no lo está. Hemos visto 3 etapas entonces importantes en el sufrimiento. La primera etapa, antes de la crisis, desarrollo de convicciones. Durante el sufrimiento, conciencia de debilidad. Y después del sufrimiento, aprendizaje. Las oraciones que hacemos en el sufrimiento revelan nuestras convicciones. Job nunca perdió sus convicciones y las reflejó en sus oraciones durante cada etapa. Que en medio del sufrimiento, hermanos, podamos estar convencidos de quién es Dios y podamos salir victoriosos en cada sufrimiento que pasemos, no por nuestras propias fuerzas, sino porque permitimos que Dios estuviera con nosotros en ese momento. Recordemos que nuestras convicciones acerca de Dios tienen un papel muy importante en nuestra vida, son las que nos sostienen en medio del sufrimiento, en medio de momentos difíciles. Y creamos que Dios es soberano y mantengámonos confiados en Él, aunque todo vaya de mal en peor. Sin duda, con cada sufrimiento vamos conociendo más a Dios. Nos va revelando más acerca de cómo es Él, de su carácter, de su poder. En este día pidámosle a Dios que nos afirme, que siempre podamos mantenernos confiados en Él y que Él pueda decir: ¿no has considerado a mi siervo o sierva? ¿Que no hay otro como él o como ella en la tierra? ¿Mujer u un hombre perfecto? ¿Temeroso o temerosa de Dios y apartado del mal? Sería extraordinario que Dios nos dijera esto y que también al final nosotros podamos decir: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y te he llegado a conocer. Dios les bendiga, hermanos.